¿cómo están? Mi nombre es Javier, soy artista digital 2D, especializado en diseño de personajes, ilustración infantil y en desarrollo de contenidos últimamente. Les quiero presentar el día de hoy Los viajes de Luna. ¿Sí? Es un proyecto personal, un cuentito ilustrado muy colorido, de una historia también muy llamativa, prácticamente desarrollado e inspirado en un hecho real. Si es un hecho real, ya les voy a contar por qué es un hecho real. Quizás es la motivación para crear contenidos a lo que me dedico últimamente. Entonces, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cuáles fueron las trabas? ¿Cómo se concretó la idea? Es lo que vamos a abordar acá. Les voy a indicar un poquito de mi proceso. ¿Sí? Existen tantos procesos dentro del campo artístico, pues bueno, les voy a presentar el mío. Lo primero, cuando queremos plasmar una idea, es asentar, es escribir primero, lo que se te venga a la mente, ¿sí? Quizás uno de los grandes errores que cometemos es buscar o esperar el tiempo hasta que la idea sea perfecta. Entonces no hay que ir por ahí, debemos coger y escribir lo que nosotros queramos hacer en ese momento, ¿sí? Y justamente así nació esta idea. Bueno, quizás los primeros textos de esta idea fue escribiéndole en base a lo que nosotros ya queríamos establecer en el papel. Pero, ¿qué hay detrás de este ya querer establecer? Entonces, para yo crear a Los viajes de Luna, pues, como les comentaba, es un proyecto real, en realidad es un proyecto muy real. Para yo ya crear este texto, pues me basé en hechos reales, en donde su personaje principal fue Luna, basado en mi hermana en el tiempo que yo lo hice tenía 5 años, y pues ocurrían diferentes hechos o anécdotas de ella que yo las percibía mucho, y pues aquí se transmitieron un cuento. Y pues por una parte donde hubo un momento, una noche, donde yo le leía cuentos y ella me decía, dame un cuento. Entonces yo le digo, ok, pues vamos a hacerte un cuento, ¿no? Aunque por ahí pasó un buen tiempo y ella me decía, ya, ¿cuándo vas a comenzar a hacer mi cuento? ¿Sí? Y pues hasta el momento que me decidí en realidad hacerlo. ¿Sí? Entonces, para yo comenzar a crear este cuento, fui desarrollando diferentes características de los personajes, ¿sí? Entre ellos Luna. Les voy a indicar acá brevemente, ¿sí? Algo de las primeras ideas que surgieron en un cuadernito ya muy viejito y antiguo, que lo tengo por ahí. Para yo poder hacer realidad este texto, pues el proceso anterior, como les digo, fue plasmando ideas primero. Yo comencé por el personaje antes que por escribir la historia. Yo comencé en estudiar el personaje. En este caso desagregué lo que es mi hermana en la vida real. Es una niña de 5 años, ¿sí? Que le gusta mucho los astros, en este caso la luna, y pues por ahí también los viajes de Luna, basado en el astro, en un gusto especial de mi hermana. Ahora, ¿cuán importante es tener algo propio en un contenido? Pues a mi criterio y al criterio de algunos desarrolladores de contenidos que he conocido, pues es muy importante que nuestra historia tenga algo de nosotros. Entonces esto va a generar que nosotros conectemos más con la historia, nos sintamos como si estuviéramos viviendo la historia, ¿sí? Entonces, como les comentaba, yo realicé prácticamente una desagregación de lo que a ella le gusta. Le encanta el chocolate, le encantaba embarrarse cuando era más pequeñita, jugaba con el chocolate, le gustaban las estrellas, la luna cuando estaba grande, se volvía loca por querer estar allá en la luna. Los colores, creo que como todo niño amante de los colores, y pues algo había muy, muy peculiar en ella, y que era una niña pequeña, sí, que creció entre adultos, no tenía más niños a su alrededor, y pues siempre se sentía como un poquito sola en ese sentido, porque faltaba ese espacio para compartir con ella y jugar, ¿no? O faltaba ese niño o ese amiguito que esté al lado y que juegue con ella. Entonces era una parte triste que yo cogí y abordé de este hecho real y lo llevé al cuento, y quizás creo que es una parte de éxito del cuento, porque mucha gente se conecta con esa situación, y pues como digo, esto ha sido creo que la parte de éxito de este cuento. Algo adicional, los personajes que encontramos nosotros en Luna, por ejemplo, este nano de acá, Chibolo,
chibolo, es un amiguito de ella, ¿sí? Un amiguito de ella, de una edad de 7, 8 años aproximadamente cuando nació la idea, muy inquieto, muy travieso, que va por un lado, va por el otro, y yo la hacía compartir con ella. Entonces es una conexión entre los dos, pero a Chibolo no lo representé como un niño real, sino como a ella le encantaban los niños imaginarios, bueno, se combina mucho con la imaginación de los niños, y le quise llevar a un mundo fantástico, y lo desarrollé de esta manera. Le hice un poco ojón, ¿sí? Una forma muy fantástica, muy distinta, se podría decir. Como cuando nosotros imaginamos diferentes personajes o cuando vemos en las nubes y vemos diferentes formas, pues lo traté de llevar a esa línea gráfica. Igualmente un niño incluso que tiene muchos hermanitos, pero como es por ser el menor, sí, incluso pasaba momentos solos y le hacía compartir a los dos. Entonces, básicamente estos dos personajes son abstraídos de la vida real y llevados a una línea gráfica infantil. Milo, este personaje que aparece también en el cuento, es un personaje que sale a partir de, reitero y vuelvo un poquito atrás, a partir de lo que, como ella se sentía solo, siempre creaba personajes imaginarios. Entonces este personaje suple esos varios personajes imaginarios que ella los crea. Y por otro, el rey de todo de acá, incluso del nombre, del astro, que es Luna, ¿sí? Porque era el sueño que ella anhelaba. Salía a la ventana y observaba como Luna, observaba la luna y bueno, siempre ella quería decir, quisiera estar allá, me gustaría saber qué hay ahí, y siempre esas preguntas de todo niño que te la hace, ¿no? Básicamente eso es el proceso para crear una idea, ir y abordar cosas reales que te pasen, utilizarlos y llevarlos a tu historia, a tu guión, etcétera, lo que nosotros queramos resolver en ese momento. Entonces, este proceso es el que yo utilizo para crear contenidos, utilizo mucho los hechos reales y luego lo llevo a la línea gráfica. Hay un proyecto que estoy trabajando, igual un proyecto personal sobre unos niños de unas situaciones medio vulnerables, y pues tengo unos videos que ha sido parte del registro previo para la elaboración de estos videos. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que esta parte para desarrollar contenido es de suma importancia en realidad, incluso para crear a tu personaje, si es que buscas que se parezca a lo que tú vas a representar, pues enhorabuena, ¿no? Te sirve mucho esta información. O como muchos de los procesos, solo utilizas la parte biográfica, sus comportamientos, su forma de ser, su forma de expresarse, y pues lo montas en otra línea gráfica. Entonces toda esta fusión, ¿sí? Esta función de investigación, pues hace que tus proyectos sean más ricos, en realidad sean más ricos. Esto en primera instancia es la parte con la cual yo inicio para crear contenidos, simplemente en el papel, muchas veces también, que algo que yo hago a veces, como estoy en muchos sitios, a veces no tengo papel a la mano, cojo y grabo audios en el celular, y pues luego llegando a casa concreto todas esas ideas. ¿Y por qué se hace eso? Porque muchas veces las ideas no te salen en el estudio, en tu lugar de trabajo, sino las ideas se vienen de fuera, de si estás paseando por ahí y ves como un animal sube un árbol, o como una paloma se estrella, o como un perrito pelea con otro, o por ahí como un niño salta, como se cae. Te vienen las ideas así. U otro momento, al momento de acostarte, o en la ducha, o X momento, cuando nuestra mente no está en nosotros, sino está en el proyecto, y está deambulando y conecta con las diferentes situaciones en donde uno se encuentra, y hace que se cree todos estos contenidos. Y vengan muchísimas historias en nuestra mente, y luego el pasito para hacerlo realidad, pues es el que yo aplico acá: llevar a escribir y con mucha disciplina, pues buscar hacer realidad, buscar que se haga realidad todos estos proyectos, ¿no? Ahora, pues una vez concretada esto, hay la otra parte, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente parte? Es la parte explorativa, ya desde la parte gráfica, ¿sí? Los primeros bocetos, los primeros sketches. Les quiero pues netamente indicar ese proceso, ¿sí? Les quiero indicar este proceso de los primeros sketches, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los primeros bocetos de Luna? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no fueron? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, Luna, los primeros bocetos comenzaron por acá. En esta parte es la parte explorativa. Es muy importante generar diversos conceptos, diversas ideas. Mientras más diversas, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, yo iba acá con las primeras exploraciones un poco más cartoon, un poco más exagerado, jugando un poquito con las formas geométricas, ¿no? Para que entren en un lenguaje infantil, para que sea entendible por el niño, para que quizás alargue las quijadas, otras les ensanché, les hice quizás un poco más, se podría decir, fantástica, ¿no? Gracias, que vaya más a ese mundo, ¿no? Otras más cuadraditas, sí, igual con el cabello cortito, en este caso con el cabello largo, con el cabello amarrado, aquí con el cabello un poco suelto y ondulado, acá quizá con el cabello un poco más largo, ¿no? Por ahí frunciéndose, por ahí haciendo expresiones de felicidad, con los ojos abiertos, que generalmente están la mayoría, ¿no? Quizás en la variación de las formas de las cabezas. Esto, ¿cuál es la finalidad? De buscar y hallar la parte gráfica que vaya con la personalidad del personaje que nosotros ya lo escribimos textualmente. En este caso, nosotros fuimos un poco más hacia esa dulzura, esa suavidad, utilizando formas redondas, ¿no? ¿Por qué? Como el personaje era soñador, era muy dulce, era muy suave, pues la intención es trabajar con este tipo de formas, utilizando las formas circulares, ¿no? Que haya empatía y pues que funcione a lo largo de la historia también. Otra característica, pues al trabajar con formas un poco más simplificadas, pues nos da mayor velocidad y cosa que el personaje se vaya desarrollando a lo largo de la historia de una manera más creíble y más rápida también, ¿no? Algo también trascendental por qué me fui quizás con estas formas un poco más reales, ¿no? Es porque esto nos va a permitir que cuando se hagan sus expresiones sean más sutiles y más dulces, ¿no? Entonces, esto va a conectar con el lector, o sea, va a conectar con el lector tanto si es algún padre de familia, amigo, hermano, etcétera, que le está leyendo, y al mismo tiempo el niño, sí, el niño va a sentirse identificado y va a sentir esa dulzura y va a hacer que ese cuento pues se quede en él, ¿no? Que es el objetivo también, que transmite y se conecte con la historia. Algo también, por ejemplo, característico que Luna al inicio del proyecto se pensaba que tenga alas durante todo el proyecto, lo cual analizándolo y conforme se fue modificando la historia, pues al final no se decidió que no vaya por ahí y que tenga estas alas se utilice en ciertos momentos, nada más en ciertos momentos y en cierto fragmento prácticamente de la historia. De ahí Luna, bueno, una vez que tú haces esta fase explorativa y escoges, ¿no? Decides por dónde irte, nosotros en su momento escogimos irnos por acá y luego lo llevamos, ¿sí? Lo llevamos acá a esta parte ya donde tú ya defines al personaje, cómo sería su tamaño, cómo sería su forma, el tipo de vestimenta, etcétera, como manera explorativa igualmente, pero como nos gustó, decidimos irnos por acá. Por ejemplo, acá está un poquito del astro, ¿sí? Acompañándole a la luna y sin las alas. Ya en el libro se tomó la decisión de colocarle las alas en este momento, por ejemplo. Quizás luego de este personaje, por ahí se decidió hacerle un poquito más grande de edad, ¿sí? Haciendo una variación en su construcción de la cabeza, pues se desarrolló algo como esto, ¿no? Pero al final es mucha toma de decisiones, se vuelve por acá, ir con este personaje, ¿sí? Que este personaje sea la forma ideal, luego se lo lleve a digital y pues que se desarrolle en toda la historia. Pero la parte análoga es muy importante, me gusta trabajar mucho con la parte análoga porque te permite experimentar con el papel y no sé, en lo personal soltarme un poco más, ¿no? Que en el digital. Y pues bueno, aquí esta escena de acá es incluso cuando la luna llega con la luna, ¿sí? Con la señora luna, y pues le da un abrazo, pues ya por fin
bueno, en señal de felicidad, de conocerle, etcétera, etcétera. Pero cuando yo escribo la historia, pues esto varía un poquito en la historia, ya. Como digo, hay que tenerlo el librito y para disfrutarlo también en cuestión de historia. Entonces, básicamente yo utilizo este proceso, sí, el proceso análogo, como primera parte explorativa, así, y luego para irnos ya con las decisiones ya acertadas, sí, acertadas o no acertadas, pero en muchos de los casos acertadas, ya con un camino listo para proceder ya a la parte de desarrollo ya de toda la historia en cuestión de gráficas, los bocetajes de los demás personajes, de los porcentajes finales, las composiciones ya de todas las ilustraciones, la selección cromática y todos los elementos que van a hacer que el proyecto sea más sólido. Sí. Entonces vamos a abordar ahora la siguiente parte, donde conoceremos más del proceso ya de desarrollo en sí. Y bueno, ahora les voy a indicar un poco el proceso que yo abordo netamente para colorización y pues para diagramación y para que ya todo esto lo que nosotros íbamos creando en el papel pues se haga realidad en la parte digital. Básicamente yo lo que aquí procuro, en realidad procuro, es que haya un equilibrio entre una cromática súper saturada, súper chillida y una cromática también al mismo tiempo suave, ¿sí? Busco algo entre los pasteles y en lo colorido, ¿sí? Busco un equilibrio, ¿sí? Prácticamente mi estilo dentro de la ilustración se caracteriza por este pequeño detallito. Entonces nosotros vamos a observar aquí que tenemos ya nuestra ilustración, ¿sí? Luna coloreada. Recuerdan la que vimos ahí ya en papel, ¿no? Con acuarela, un poco de lápiz de color acuarelable y pues ya color. Pero ¿cómo se logra esto? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a este proceso dentro de mi proceso? Yo para llegar acá hago primero proceso mucho de investigación, primero en el campo real y luego en el campo de otros artistas para tener inspiración y ver también cómo resuelven otros artistas problemas similares para que se me corte un poco el camino y no estar sacando todo así directamente desde una manera explorativa. Yo procuro, en este caso, hacer mucha investigación. Como este sketch, voy a poner el sketch de acá, trataba, ¿sí? Ya de Luna con las alas, justamente acá ya está con las alitas, ¿no? Y bueno, está con un poco de vegetación y todo, pero esto, ¿de dónde nace, sí? ¿Cómo hallo este equilibrio, no? Ya tengo mi historia, ¿sí? Mi historia va contando las situaciones, ¿no? Que va sucediendo, entonces yo hago mucha primera investigación real, ¿sí? Dentro del campo real, me ayuda mucho en realidad, me voy por acá, ¿sí? Por ejemplo, yo utilizo, de acá hago mucha de nuestra selva ecuatoriana, en realidad, la información que yo la utilizo, va por ahí, mira los verdes, dentro de la selva ecuatoriana hay una variedad de verdes increíble, ¿sí? Entonces yo utilizo investigo un poco la flora que existe, porque hay muchos colores, ¿sí? Creo que algo súper chévere de nosotros, de Ecuador prácticamente, que hay esta variedad entre flora y fauna, y pues encontramos diversidad de colores, diversidad de verdes, formas, etcétera, etcétera, que nos ayudan bastantísimo luego cuando nosotros queremos proponer algo en cuestión de color o en cuestión también de diseño, ¿no? Entonces, mira, podemos observar que no es que la cromática sale nomás, incluso en mi libro, que no es que la cromática salió de cualquier lado. Entonces, hubo un proceso de investigación que es muy importante, primero en el real y luego en el fantástico, ¿no? Ya les voy a explicar, luego en el artístico. Entonces, el real, o sea, pues no le podemos observar esta ilustración, se la observa de acá, mira, nosotros tenemos toda la parte ecuatoriana, y mira, acá me ayuda mucho para establecer la cromática incluso dentro del personaje y su back, ¿no? Y su fondo, y podemos usar los rojos, que hace contraste de los cálidos con estos tonos fríos de los verdes, ¿sí? Entonces verdes, azulados, ¿qué va por ahí? Entre cálido y frío. Yo cojo y hago este contraste, este análisis, absorbo toda esta información y la llevo posteriormente ya a la creación para que se solidifique nuestra ilustración. Y de aquí mismo me robo, pincho con gotero, me robo la cromática
de nuestra investigación, de nuestra selva ecuatoriana. Está basado en eso, en realidad, todo el libro en nuestra selva ecuatoriana. Incluso las formas que encontrarás son simplificadas, ya diseñadas, establecidas, en base a formas que están dentro de la investigación previa que se realizó. Entonces, esto nos ayuda para que sea, como yo digo, busco que sea mucho más creíble nuestro dibujo y conecte más, en realidad, con las personas. Ahora, otra parte también súper importante, es investigar otros artistas, ¿sí? Yo utilizo bastante esto y creo que muchos artistas también, ¿no? Esto me ayuda para ver cómo manejan los equilibrios dentro de cromática, composiciones también, que muchas veces nos cuesta un poco, ¿no? Y pues cómo resuelve, y no específicamente tiene que ser algo infantil, ¿no? Pero si es que encuentras algo relacionado en eso, pues mucho bien. En este caso, yo utilizo, parte de mi referencia cromática fue Edward Ryan Taylor, sí, un artista que admiro mucho en realidad dentro del campo infantil. Pues me basé y le analicé un poco cómo resuelve su estilo para que sea constante, ¿no? Porque este tipo de investigación nos va a permitir ver, incluso cerciorarnos y ver hacia qué estilo sería el adecuado para desarrollar el libro, ¿no? En este caso el libro, como se trataba de muchas ilustraciones, pues había que ver un estilo que nos permita que se vaya desarrollando mediante toda la producción del libro de una manera constante y no haya por ahí cortes o por ahí cierta página se ve de un estilo u otra página de otro estilo. Entonces nos ayuda para esto la investigación de cómo resuelve este tipo de proyectos otros artistas. Por ahí siempre es normal que nos robemos algunos rasgos de cómo hace la textura, otros elementos, ¿no? O sea, es normal esto. Yo lo utilizo mucho, la parte de visualizar cómo resuelven otros artistas para motivarme y que luego salga un producto que sea también llamativo y competitivo en el mercado, ¿sí? Entonces no podemos obtener que gracias a este proceso que les indico ya tenemos la luna, ¿no? Obviamente faltó una ligera cuadrícula para ver dónde ubico, quizás por diagramación el luna estaba un poco más acá, ¿no? Pero porque luego tengo que pensar que acaba el texto, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande, cambiemos de tono, vamos de acá, tengo que pensar que acaba el texto, ¿sí? Si el texto va acá, pues tengo que correrle un poquito más la luna, ¿sí? ¿Por qué no le acerco más de acá? Porque acaba en la parte donde va el pegamento o el cosido del libro en sí. Entonces no puedo irme mucho para allá. En realidad no puedo irme mucho para allá, ¿sí? Porque esta parte va en el engomado del libro. Entonces, prácticamente eso. Yo que les indiqué el boceto. Entonces, los procesos de colorización, ¿sí? Mira, por ejemplo, básicamente se trabaja, bueno, yo trabajo con un back muy simple, ¿sí? Entre tonos y colores, netamente para dar contraste al personaje que estamos visualizando, ¿sí? Pues podemos observar, voy a eliminar esta capa para observar otra, esta de acá, ¿sí? ¿Cómo sale todo esto? Sí, voy a ponerle por acá, voy a visualizando de capa en capa, un proceso netamente. Vas utilizando, comienzas con las formas. Necesito acá mi dibujo. ¿Dónde está mi dibujo? La línea final. Acá hay una línea que utilizo, mi proceso es con línea, ¿no? Y voy trabajando ahí con formas, ¿sí? Con las formas, con iluminaciones, podemos ir observando, ¿sí? Un poco de sombra, más ambientación dentro del tronco, para que vaya todos estos elementos combinando, ¿sí? Y tenemos esto como resultado final. Entonces, mira, por ejemplo, en el tronquito se puede decir, yo voy a activar acá el otro tronco, el back de acá que dejé apagado, el de acá, ¿sí? Que haya contraste. Y voy a prender este, que básicamente es lo mismo, es una forma que podemos observar. Si tenemos nuestra línea de donde va el tronco y voy jugando, ¿sí? En base a la investigación que previamente realicé, ¿no? Y que es muy importante para consolidar todo este detalle. Y si me voy a luna, ¿sí?
Entonces, hay un proceso también, hay un proceso. Voy a desmantelarle un poquito. Sí, voy a dejarle por acá sin nada, lunita. Sí, más que voy a trazar una línea. La línea del cabello, voy a ponerle en colores planos. Es un poquito, bueno, les indico también un poco de mi proceso, que no estaría mal no conocerlo. Y ir jugando con las partes principales. Y a ver, ¿qué le por acá también? Se me va algo. Ah, ya los ojitos. Y voy por acá, ¿sí? Básicamente lo que hice es una desagregación, ¿sí? Por partes de cómo fue el proceso. Por esto dijimos al final las luces. Sí, con iluminaciones un poco más, con luz y sombra un poco más cortadas, ¿sí? No es algo muy volumétrico, es algo súper 2D. Y luego trabajas con la cara igualmente. Las ligeras volumetrías en el estilo exclusivo de este proyecto, ¿no? Se puede trabajar de muchas formas. Y un poco de luz para que se ambiente. Básicamente ese es el proceso que yo llevo a lo largo de todos los otros procesos, se podría decir, ¿no? De todas las ilustraciones. Sí, voy a indicarles un poquito más. A ver, ¿dónde está? Acá está. Por ejemplo, igual, cada una de estas, bueno, igual, desde el primer, bueno, desde el boceto ya, para posarlo y todo esto, y luego ya el tipo de colorización igual, en base a investigación previa, en este caso en base a chocolates, en base a elementos que te ayuden a consolidar la idea que tú ya escribiste, ¿no? Y le ayuden a dar más vida y a sentir más. ¿Se acuerdan que les hablaba de lo que a mi hermanita le gustaba un poco el chocolate y embarrarse un poco? Pues justamente acá está representado, ¿no? Todos estos elementos. Y como les digo, eso es algo de la vida real llevado al campo creativo, al campo artístico, y pues en realidad se ve súper bien, ¿no? Por acá hay algo. Todo niño creo que le gusta comer chocolates. Vamos a ver cómo quedan dulces y todo esto. Toda esta propuesta. Hay propuesta de composición, quizás una propuesta más básica de iluminación, ¿sí? Un tipo como digo, de colorización y render un poco más 2D, un poco más cortado, pero que nos va a ayudar mucho. Mira, por ejemplo, ya acá está lo que la señora Luna ya combina, ¿sí? Con color, con sus ojitos, con las estrellitas, etcétera. Más elementos que van a ir apareciendo durante el cuento, ¿sí? Por ahí en las nubes, recuerdan también que les hablo un poco de las nubes cuando uno ve formas, ¿sí? Son cosas reales. Cuando uno se sienta, uno se acuesta, antes que sentarse se acuesta y ve las nubes, muchas formas, y va buscando formas y nubes. Y en este proyecto en especial, pues siempre con mi hermano nos preguntaban, mira, ¿qué habrá allá? Y ya le decía, mira, allá hay monstruos, o allá hay fantasmas, o allá hay señores, hombres de nubes, y pues esto se plasmaba, ¿no? Y también aquí hay mucho referente, porque hay contenido donde yo también pude ver, donde hay personajes de nubes y todo eso se plasma luego de la investigación previa, se lo transforma en realidad en los diferentes proyectos que se desarrollan. Mira, por ejemplo, como acá cambian un poquito los personajes, pero normal, el boceto te manda una cosa y luego lo decides cambiar por otra. Parte del proceso súper normal, ¿sí? Acá, mira, podemos observar otro tipo de composición donde hay más personajes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son cuestiones que se van desarrollando. Ahora, esto básicamente entra dentro del proceso creativo, se podría decir, ¿sí? Dentro de este proceso que nos ayuda a que se haga realidad nuestro proyecto. Entra todo nuestro desarrollo para luego ir a la parte ya donde nosotros armamos nuestro proyecto. Es la parte final, se podría decir, de nuestro proyecto, donde nosotros cogemos y llegamos a diagramar, diagramamos el texto, diagramamos las ilustraciones, corregimos errores que se pueden dar, ¿no? Por ahí si es que X, por ejemplo, elemento de la ilustración está chocando con el texto, o piensas que al final no va ahí, lo mueves, pero es parte del proceso de producción final.
Entonces ya para que el libro se haga realidad. Una vez que se soluciona todo esto, pues netamente creo que es la parte más emocionante de todos cuando tú haces tu lanzamiento, haces el lanzamiento y pues nada, llega la gente, firmas el libro, a la gente le gusta, los niños se encantan, pero es parte ya del resultado previo del largo trabajo que se viene realizando. Y pues con esto prácticamente yo estaría concluyendo, dándoles a conocer cuál fue el detrás de Luna, de este librito, que lo que busca es conectar con la gente, con el público, ¿no? Dentro de, bueno, lo que hemos hablado, dentro del proceso creativo, del desarrollo, ¿sí? Para que este libro pase desde cuando estaba en la mente, desde unas simples palabras, luego al papel, de unos bocetos rápidos, luego a la parte digital, luego a la parte ya netamente para que se construya y se haga realidad el libro. Así que les invito, en realidad les invito a que este libro siga llegando a más gente, ¿no? Y pues lo conozcan, lo puedan conocer, ¿sí? Pueden contactarse conmigo, les voy a dejar acá mis redes para que se entren en contacto conmigo. Entonces, muchas gracias y pues a seguir disfrutando de esta hermosa feria del libro, pues con muchos artistas que nos encontramos aquí compartiendo un poco, una partecita de nuestros proyectos o de nuestras diferentes experiencias dentro del campo artístico. Un gustazo conocerles, amigos, y pues que les vaya muy bien. Chao.